Yo creo que por eso estudié el diplomado de neuropsicología educativa, porque realmente yo me encontré con este niño en el aula y yo no supe, o sea, no sabía cómo atenderlo, ¿sabes? O sea, era como la maestra, el equipo de USAER, que está en las escuelas primarias públicas de maestra de necesidades educativas especiales, la psicóloga, la de lenguaje y todo eso, pues ellas me decían como, o sea, me apoyaban, era un buen equipo, un excelente equipo, pero en realidad yo en el aula seguía desesperándome porque no podía, no lograba un avance en él. Y pues obviamente esto era como, nosotros le comunicamos a la señora que estábamos viendo ciertas características en el niño, que necesitábamos que hiciera alguna evaluación. Estas características también las presentaba en la casa, o sea, la señora nos decía que incluso le prendía fuego, o sea, a las sábanas colgadas y cositas así, Caray. que eran como que ya más... Es la manera de querer llamar la atención, Sí, de cierta claro, o sea, manera, del de niño, sacar ¿no? energía, o sea, es que, y yo me daba cuenta que ese niño tenía alguna característica diferente porque en su cara, o sea, sus facciones era como de no sé por qué estoy haciendo eso. Yo le decía, es que le pegaste a tu compañero, y él así como que, o sea, como que no se daban cuenta del impulso, ¿no? Que de característica, a veces de los TDAH, que son como muy impulsivos, y pues provocaba accidentes seguido y todo esto. Hola, hola amigos, bienvenidos a su podcast Yo Pienso. Arrancamos con este cuarto episodio donde pues vamos a hablar de la neuropsicología educativa. Ese es el tema de hoy. Y bueno, tenemos a nuestra segunda invitada de este podcast, que es la licenciada Marcela Hernández. Si gustas presentarte, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí y esperamos que pues la platiquita que aquí tengamos sea de beneficio para alguien, ayude a muchos niños y pues los invitamos a que nos compartan, a que compartan el podcast. Cuéntanos qué, eres licenciada en qué y qué es lo que haces. Sí, soy licenciada en educación primaria, egresada de la Escuela Normal de Torreón. Tengo un diplomado en neuropsicología educativa y pues diferentes cursos y talleres en relación a mi carrera. Y soy directora y encargada del área de nivelación escolar en BP Centro Infantil. Es un centro de desarrollo educativo y psicológico. Okay. Ese es tu clínica, que es Sí, clínica, es Centro como un infantil. centro. centro, Ajá. donde tú lo atiendes con otras Sí, colaboradoras. así es. Somos Ok. maestras y psicólogas. Ok. ¿Y qué tipo de alumnos atienden ahí en el centro? Pues mira, atendemos alumnos que tengan alguna dificultades o sea, algún atraso en la escuela de preescolar y primaria, los regularizamos. Okay. Impartimos clases de inglés a niños, adolescentes y adultos. Ofrecemos terapias psicológicas y terapias para niños con autismo, para niños con TDAH, para niños con algún trastorno del neurodesarrollo. Y también impartimos terapias de lenguaje. Tenemos yoga kits y próximamente ludoteca. Muy Okay. bien. ¿Desde qué edades empiezan a atender ahí? Mira, Por tenemos decirlo. niños desde los 3 años. Sí tenemos algunos pacientes de 1 año y medio, más o menos, que ya tengan como algo muy notorio en algún trastorno del desarrollo, puede ser del lenguaje. Y hasta pues sí tenemos adolescentes como los 12, 14 años, más o menos. Con el inglés también dices que tienen ahí, ¿verdad? Sí, inglés también es para... ¿Regularización? sí, es como clases de inglés Mm. y aparte es como si tú tienes si tu hijo va mal en la escuela en inglés, también lo regularizan, y ahí sí se enfocan en niños, adolescentes y adultos. Muy bien. Ok. ¿Cómo nace tu inspiración o el hecho de crear este centro? Mira, haz de cuenta que en la pandemia yo abrí como espacio en mi casa para regularizar a varios niños que tuvieran pues algún atraso que debido a la situación de las clases en línea. Y con el tiempo me fui dando cuenta que llegaban a mí niños con con alguna situación fuera de lo meramente atrasado de la pandemia.
Entonces fue así que decidí como unir a más equipo para poder llegar a más niños y atender pues ahora sí que las diferentes etapas del desarrollo de los niños, ¿no? O sea, como que cubrir las diferentes situaciones con las que me encuentro yo como maestra en el aula. Ok, pero bueno, también, ahorita que estás hablando de la pandemia, creo que también la pandemia llegó a detonar un poquito más esa parte, ¿no? Porque obviamente si así batallabas en el aprendizaje dentro de un aula, ahora que fue la pandemia, que fue todo en línea, pues obviamente también detonó un poquito más el atraso en los niños en el aprendizaje. Sí, sí, Digo, en definitivamente creo general, que en general la pandemia pues trajo consigo un trastorno en los niños, o sea, de atraso hasta en lo social, los niños llegan pues en el lenguaje, todo eso ya pues poco a poco, ya casi 4 años de la pandemia y ya se ha ido como un poquito más normalizando la situación de los niños en la escuela. Sin embargo, pues sí, de por sí ya veíamos un atraso desde antes, ¿no? O sea, generalmente terminamos el ciclo escolar con pues muy pocas metas cumplidas en cuanto al avance de los niños. Entonces pues llega la pandemia y pues obviamente estos avances pues se ven muchísimo menos, ¿no? También pues es entendible la situación en la casa con los papás, pues fue, o sea, a todo mundo le cambió, yo creo que la dinámica familiar demasiado y pues obviamente se tenían que ver afectados diferentes aspectos. sí, sí, pues realmente pues fue un caos, perdón, esto de la pandemia para todos. O sea, y es ahí cuando los papás empiezan a detectar a lo mejor un atraso en la educación de sus hijos. Digo, no sé de qué manera nos puedes ir orientando para nosotros como papás ir detectando o de qué manera ir de la mano con la maestra para poder detectar un atraso o ver el por qué no se está aprendiendo de igual forma que los demás compañeritos que tienen. Mira, yo siempre les digo a los papás, tengo ya muchos años impartiendo primer grado de primaria y entonces yo siempre les digo a los papás que ellos deben de acercarse, o sea, de estar como hacer equipo con la maestra, ¿sabes? Ya no, creo que ya nosotros ya estamos muy, la tecnología ya está muy cerca de nosotros y creo que ya también no es como excusa el decir, pues no sé, no me dijeron, yo no sabía y todo eso. Entonces sí creo que es importante que ellos como papás hagan equipo con los maestros, porque al fin y al cabo los maestros pasamos a veces más de 6 horas al día con tu hijo, con los hijos, ¿sabes? Entonces, a veces incluso pasamos más tiempo que los propios papás. Claro. Y pues si tú estás viendo, nosotros como maestros llevamos pues ciertos protocolos dentro del salón que nos ayudan como a detectar precisamente este tipo de situaciones de atraso en los niños, de desventaja en ellos. Y se los comunicamos a veces a los papás, pero a veces ya es como que hasta la firma de calificaciones, ¿sabes? Y en todo el transcurso que son 2 meses, pues no vimos al papá, el papá no se acercó y pues las situaciones que yo veo en el salón también se ven en casa. O sea, sí. es la misma situación, o sea, el niño es igual en casa que es en el salón la mayoría de las veces. Entonces, pues lo primero que yo les recomiendo a los papás es que se acerquen, o sea, inmediatamente que ustedes vean alguna situación, por ejemplo, hasta de que mi hijo está jugando con otro amiguito y yo lo escuché, que no se escucha igual que él, no habla igual que él, o yo lo veo que mi hijo es muy aislado, que no tiene amigos, que se le complica, llega de la escuela y no jugó con nadie, todas estas situaciones, o sea, sí acérquense a los maestros y sí pregúntenles, maestra, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo es mi hijo en la escuela? ¿Qué hace mi hijo en la escuela? Si la maestra te dice como de, pues sí, señora, lo veo efectivamente, que no tiene amigos, que se le complica, que es desorganizado en su banca, etcétera, pues ya vamos armando también una experiencia nosotros como maestros, se platicó con la mamá, llegamos a tal acuerdo, estuvimos viendo. También a veces no solamente son trastornos, también a veces pueden ser situaciones de casa, por ejemplo, que no tenga estructura, que no tenga una rutina, que no tenga... porque hasta el sueño, ¿verdad? O sea, hasta el sueño. Sí, eso es muy importante, fíjate, te lo digo porque mi hijo el mayor, igual detectado ya con TDA, tiende mucho a querer, como quien dice, prolongar su sueño. O sea, él lo mandamos dormir, no sé, 9, 10 de la noche y es que no tengo sueño, no tengo sueño. Si te descuidas tantito, él se agarra viendo la tele hasta las 3, 4 de la mañana y al día siguiente le toca ir a la escuela, levantarse, digo que ya no lo hace los primeros días ser así,
es cuando van todos somnolientos, se duermen en clase, no están al 100, no rinden en el día. O sea, fueron cositas que se fueron detectando poco a poco, que se fueron corrigiendo. Obviamente se hizo el contacto directamente con la maestra, donde tú como papá hoy en día pues le das la libertad al maestro de poder llamar la atención libremente, pues para que también el niño empiece a ponerse las pilas, ¿no? O sea, que también dentro del hogar hagamos la labor, que prácticamente acá es donde se tiene que hacer la labor más fuerte, que es la educación y los valores, y obviamente en la escuela pues prácticamente vas a ir a hacer un aprendizaje de lo que es tu día a día. Sí. De esa manera es donde obviamente empezamos para ver qué actividad le gustaba a él hacer. Se le metió que natación, que fútbol, diferentes tipos de clases. Al último dimos con el box. El box es el deporte que más le encantó y es donde empezamos a hacer como que una rutina, ¿no? O sea, te duermes a tal hora, vas a la escuela, regresas de la escuela, haces tu tarea, después de hacer tu tarea vas a hacer un deporte, una actividad para que desfogues toda esa energía que tú traes. Y obviamente pues ya posteriormente llegas y descansas, si quieres jugar, juega, pero no te vas a desvelar. Ni el fin de semana, porque hay gente que, bueno, es el fin de semana que se desvele, o son vacaciones, porque pierdes el ritmo, pierdes el ritmo que llevas con tu hijo. Y creo yo que debes de ir trabajando día a día con él para que pues obviamente él empiece a agarrar una disciplina, ¿no? Sí, así es. Y también en el salón de clases pues notamos cuando un niño no tiene toda esta estructura en casa, ¿no? Son generalmente pues niños que todo tiran, todo desordenan, les cuesta seguir ¿Una instrucción? Una instrucción, todo esto. Por eso les digo, a veces no son trastornos nada más, a veces también es pues falta de estructura. Entonces, lo que buscamos nosotros como maestros pues es que la atención temprana sea pues lo más temprano posible, ¿no? O sea, si nosotros detectar como de, a ver, el día de hoy este niño se durmió, está bostezando, no hizo actividades, etcétera, ¿no? Entonces ya nosotros como maestros observar si esto es algo recurrente. Sí. O nada más es como, ok, el día de, mándale a hablar a la mamá, no, ¿sabes qué, maestra? El día de ayer, que a todos nos pasa, la dinámica familiar, lo que sea, se desveló. Ok, entonces ya entiendes el porqué de la situación de ese niño en ese momento. En ese momento, que no es, o sea, que no es muy repetitiva, sí, vaya. No es muy repetitivo. Ya cuando sí es muy repetitiva, pues sí. Más ahora que ya tenemos un poquito más de tecnología que antes, digo, tengo entendido que lo ideal para detectar ese tipo de cosas es entre los 0 y los 6 años, que es donde como niño empiezas a agarrar un poquito más el aprendizaje, o sea, empapas más un poquito el aprendizaje, ¿no? Tengo entendido. Sí, donde precisamente, pues bueno, aquí nos dirá nuestra psicóloga, pues es donde el cerebro cambia, ¿no? Entonces es donde pues nos damos cuenta del desarrollo, de la evolución que vamos teniendo. O sea, los cerebros todos evolucionan, siempre tenemos que evolucionar, o sea, no nacimos con el mismo conocimiento, siempre aprendemos, o sea, aprendemos a agarrar una cuchara, aprendemos a caminar, obtenemos conocimiento. Eso es como que parte del desarrollo, eso es el desarrollo del niño, en este caso hablando específicamente de los niños. Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta también de si el niño está adquiriendo, pues, conocimientos, ¿no? Claro. Excelente. En esa parte, Gaby, o sea, ya obviamente que las maestras se apoyan tanto contigo y con los papás, como que para hacer, ¿qué puedes decir? Un triangulito para empezar a generar una buena dinámica y un buen aprendizaje en el niño. ¿De qué manera se puede empezar a trabajar en conjunto o con los papás también, para que también esa parte los papás se empiecen a empapar con el niño? Del niño hacia el niño psicólogo, papás, o sea, maestros. Sí, nosotros casi promovemos un apoyo como integral, o sea, entre la escuela, la casa y la terapia que estén llevando los niños. Yo creo que eso es lo mejor, porque pues los psicólogos lo ven como que del área de psicológica, lo emocional, todo lo que influye en el cerebro, y nosotros como maestros pues también cómo podemos apoyarlos a esos niños en el aula, ¿no? O sea, porque pues a veces necesitan adecuaciones curriculares, a veces necesitan pues un apoyo diferente a los demás niños, y pues en casa obviamente también necesitan toda la estructura, que es pues donde más pasan tiempo. Muy bien. Oye, Marcela, fíjate que para nosotros a lo mejor es un poquito muy fácil digerir el tema de neuropsicología. Sin embargo, ¿cómo le podríamos explicar al público qué trabaja en sí la neuropsicología educativa en conjunto? Mira, la neuropsicología educativa es, o sea, en el aula,
nos ayuda a nosotros como maestros a detectar diferentes trastornos del desarrollo y cómo puedo yo ayudar con nuevas herramientas a mi alumno, no simplemente como que, lo que es para todos no va a aplicar para ellos, porque ellos tienen otras necesidades, ellos tienen otros, o incluso otras metas escolares. Yo no puedo calificarlos de la misma forma. Entonces la neuropsicología educativa pues nos ayuda a conocer todo este proceso de cómo trabaja el cerebro para nosotros poder ayudar a esos niños de una manera pues efectiva. ¿Qué tipos de aprendizaje, qué tipos de aprendizajes son los que se ven en la neuropsicología? Mira, nos damos cuenta de las características que tienen los niños con autismo, los niños con TDAH, la dislalia, la disculcalia, la dislexia. Bueno, es que, fíjate, eso es muy importante saberlo porque es mucha la diferencia entre un estilo de aprendizaje a una terapia psicológica. O sea, al menos en mi área psicológica, yo apoyo únicamente en la parte emocional, como ella lo está comentando, en que es el entorno. Pero yo, por ejemplo, en dislalia, no es un problema psicológico, no es un problema que el niño lo venga afectando en su entorno, ni fue por la crianza, ni fue por genético, o sea, no. O sea, dislalia es un problema de aprendizaje. Es por eso que es bien importante como dejarles en claro al público qué es la diferencia entre neuropsicología educativa a la parte psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la neuropsicología se ven todos este tipo de trastornos que nos estás compartiendo, que solamente se ven en la parte de la educación. O sea, un niño con un trastorno de dislalia no tiene por qué ir a la terapia psicológica, sino esa es una parte del neurodesarrollo. Entonces, ahí me gustaría que sí les compartieras a ellos como en grandes rasgos qué es la parte de los trastornos de aprendizaje donde se pueden abarcar en tu centro y en tu área. Mira, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, que viene siendo el TEA, el TDAH, esos trastornos pues los ve una psicóloga con especialidad en neuropsicología o una neuropsicóloga y ya en su caso un neurólogo o un neurólogo pediatra. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Dislalia. La dislalia y la discalculia. La dislalia, la dislexia y la disculcalia. ¿Qué es la dislalia? Es la dislalia, es del habla, ¿verdad? La dislalia es del habla. Ajá. Okay. Son personas o niños, por ejemplo, que por ejemplo, no dicen las palabras tal cual. El cerebro no las procesa igual. O sea, incluso como que una palabra no la pueden pronunciar o una dicen R o una... Dicen otra palabra. Ajá. Sin embargo... por ejemplo, por decir tomate, dicen tomata. O algo así, o tomare. ¿O cómo? No, más bien dicen otra palabra. O sea, en lugar de decir tomate, dicen, no sé, quiero agua, por ejemplo. Pero cebolla. si quieren referir ya. Ajá. Y la dislexia es en la escritura. Son pues niños que se les dificulta, por ejemplo, llegan a tercero de primaria y no han adquirido una lectoescritura completa. Siguen cambiando letras, siguen cambiando palabras, siguen sin comprender completamente las mayúsculas, la ortografía, todo eso. Okay. Y la disculcalia es lo mismo que la dislexia, pero en matemáticas, en los números. Cambian los números, no... ¿Discalia? Disculcalia. O sea, es 460, pone 600 y... No sé. Bueno, generalmente en este trastorno es más número. bien, o sea, como que el 9 lo ponen en el palito, lo ponen hacia el otro lado y así. Ya. O sea, no es que cambie. Ya. Incluso, bueno, se les puede dificultar un poco que los problemas, las operaciones matemáticas y todo esto también se les dificulta a ellos. O sea, sí el proceso matemático es difícil para ellos. Sin embargo, este tipo de trastornos, bueno, ahí complementando un poquito en parte de la psicología, muchas de las veces es diagnosticado en cuestión del aprendizaje, pero cuando se dan cuenta que no es parte únicamente del aprendizaje, puede ser una parte emocional. Es cuando en conjunto se puede trabajar la parte de la psicología en cuestión de eso. O sea, cuando se detecta que, bueno, ¿sabes qué? Ya pues trabajamos durante tantas sesiones la parte de la dislalia y nos damos cuenta
que esto ya no es parte del desarrollo, sino es parte de algo emocional que está interfiriendo en cuanto al entorno o en cuanto a la familia, y es ahí donde entra la parte de la psicología. Ya es donde entras tú como terapeuta a empezar a trabajar la parte emocional con el niño. Ahorita mencionaron, ¿qué serían? ¿Como 5 tipos de trastornos se le puede llamar? Sí. ¿Hay más que tú, por ejemplo, has tratado ahí? Mira, esos son como que los más comunes, sí. Sí hay otros trastornos, pero son como raros. Que los... Sí, son... ya esos son como que de neurólogo o así. O sea, generalmente pues los que llegan son niños con autismo, niños con TDAH, se les aplican como que las pruebas psicométricas que los psicólogos aplican y todo eso. Y ya les damos un diagnóstico y una terapia, o sea, la terapia tal cual. Ahorita dijiste algo muy importante, que es lo que también hablamos en el capítulo anterior, de que no todos aprendemos de la misma manera. Y hay muchos maestros de los cuales, no quiero pluralizar, o sea, que digan que son todos, no llegan a entender esa parte de que a lo mejor un alumno no puede aprender al igual que la par de los demás. O sea, es cuando... también en la parte del papá o mamá tiene que estar muy al pendiente del por qué su hijo no está avanzando a la par de sus compañeros, que es ahí donde siento yo que también se tiene que trabajar la parte de los maestros para poder apoyar totalmente el desarrollo de ese alumno, ¿no? Sí, claro. Yo a veces, o sea, nos llegan niños que en sexto de primaria apenas están haciendo un diagnóstico, una evaluación, y pues te preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegó a sexto grado sin siquiera una alerta, o sea, una alarma, ¿no? Y creo que también tiene que ver la parte de desconocer del tema apenas. Yo creo que tiene poco o que se empieza como que a abrir más el tema hacia el público en general. O sea, antes era como que algo exclusivo de la psicología y pues muy poca gente lo sabía. Entonces creo que ahora sí, pues este tipo de espacios que sirven como para difundir esta información, pues sí es súper importante también que pues los maestros estén capacitados para que podamos detectar, porque pues ciertamente sí somos la primera intervención. O sea, sí te das cuenta, o sea, yo como maestro sí me doy cuenta que el niño tiene, que su desarrollo no está siendo a la par de los demás, no está haciendo cognitivamente como es el proceso en el que debe de estar. Entonces sí pienso que falta pues más información, más capacitación de este tipo de temas. Fíjate que tocando ese tema, Marce, de la vocación, porque eso tiene que ver con la vocación del maestro. Claro. Hoy en día podemos ver que muchos de los colegios son bilingües. Y lamentablemente, cuando son colegios bilingües, pues la maestra de inglés no es una maestra normalista en educación. O sea, tienes el idioma, sin embargo, no cuentas con la formación, con la vocación de realmente estar dentro del aula. Porque estar dentro del aula no nada más es ir a pararte y enseñar números, letras. O sea, es una vocación, es una dedicación de saber que hay más de 30 niños y que realmente, por ejemplo, primero de primaria, la verdad, mil respetos, porque pues son niños que son el inicio de todo. El inicio desde la lectoescritura, el habla, o sea, todo. Entonces siento que ahí en esta parte de los bilingües, y refiriéndome a ese sentido, es muy complicado el maestro que tú tengas en un colegio que es parte educadora con inglés. Es muy difícil como combinar esa parte. Entonces, por eso ahorita que comentabas esta parte de un niño de sexto grado llegó, ¿cómo llegaste a sexto? Porque realmente es que a veces ni siquiera los maestros estamos como preparados o con la vocación de poder detectar eso. Y si lo detectamos decimos, bueno, no pasa nada. Y en los colegios pasa mucho el hecho de no reprobar niños. Está estrictamente prohibido reprobar niños. O no digas porque lo van a sacar del colegio. Entonces, totalmente. Sí. Eso también se pasa como que, bueno, pues ahí. Y otra de las cosas que también me gustaría como agregar ahí es la parte del papá, que a veces nos negamos. No queremos ver la parte de la dificultad. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a ser señalados como papás. Nos cuesta la parte de que nos acepte y decir, tu hijo no habla bien. No, sí habla, pero aquí no.
o en este momento no lo hace. Y como papás nos negamos. Y cuando ya estamos a un punto, Y es que viene un en TikTok. una etapa, exacto, entonces llegamos a una etapa en la que tú dices, esto no puede continuar. O sea, ya vamos a entrar a una adolescencia en donde se empiezan a activar cosas Sí. muy... Otro giro. Mira, Exactamente. yo ahí voy a, bueno, sí, balconear un poquito la parte personal. Yo me empecé a hacer cargo, bueno, nos empezamos a hacer cargo de mi hijo a los 8 años, nosotros. Cuando yo voy al colegio en el que estaba, yo llego preguntando pues, para saber cómo, académicamente, cómo ¿Cómo está. andaba? Te puedo decir que cuando mi hijo llegó con nosotros, te puedo decir que no tenía nivel académico, no tenía una educación principal de casa. Vaya, no te sabía bien una operación de multiplicación, suma, resta, y ya está en cuarto. Cuando nos dicen a nosotros, bueno, cuando yo llego y pregunto cómo es él en su ámbito, dicen, es un niño muy aislado, llega, se duerme todo el día en clase y aparte no convive con nadie. Entonces fue cuando ahí ya me saltó un poquito, ¿no? Se empezó a trabajar junto con, digo, en este apoyo fue mis papás, mis hermanas, mi hermana la mayor fue una de las principales que me apoyó en todo esto. Se empezó a hacer cargo de él, lo mandamos a clases de regularización, se llevó con psicólogo, se detectó que el niño, como dice Gaby, ya tenía algo emocional, ¿no? Porque para él era algo emocional todo lo que había pasado. Y en las clases de regularización me dice la chica, porque él tiende si tiene dislexia, pero aprende muy rápido. Me dice la maestra, dice, pues es que Dylan aquí aprende muy rápido. No sé si ya sea por el lado emocional, porque yo por ahorita, por lo que veo, no. Lo que sí batalla es un poquito en la dislexia, hay que trabajar en esa parte de la dislexia. El niño donde no tenía un orden en su cuaderno, o sea, no te tenía un orden y te escribía, te dejaba 5 hojas sin escribir y luego te volvía a escribir. Hoy ya tiene un orden, sus calificaciones ya son de 9 y de 10. Las maestras, porque tanto mis papás como yo o mis hermanas estamos muy al pendiente de sus tareas y es prácticamente ya llevar un orden. Ya él ya se acostumbró a tener sus cuadernos limpios, a hacer sus tareas presentables, al vestirse bien, hacer su actividad física, todo. Es un trabajo constante, pero si te fijas, todo el equipo que se involucró para que él sobresaliera, porque imagínate, al final de cuentas, pues dices tú, pues lo dejo total. Digo que hay papás que se enfocan más en otras cosas, y reitero, o sea, esto fue en conjunto con mi familia, o sea, mis papás, mis hermanas, son las personas que más me apoyaron con él. Y también deja tú lo que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? Donde a veces los papás están también todo el día trabajando. Exactamente. Y llegan y lo ven nada más un ratito de dormir y al siguiente día. Entonces, todas esas cosas a lo mejor no pueden apoyarlo de esa manera. Qué bueno que tiene pues, el apoyo de tu familia y todo, que pusieron sacar adelante. Sí, o sea, la verdad es un apoyo y fue un apoyo, hasta ahorita sigue siendo un apoyo súper fundamental. Porque es como yo ya hablo con él, ya ahora él ya tiene 12 años, ya es un preadolescente y yo hablo con él y le digo, o sea, ya ahorita estás en una edad donde ya tienes un poquito más de conciencia y ya viste todo lo que batallaste, pues sobre la marcha, ve haciendo y ve agarrando tus responsabilidades que te tocan a ti como ya un adolescente, ¿no? La otra parte, pues nos encargaremos nosotros de seguir apoyándote y seguir empujándote para que más adelante llegues a ser alguien de bien y no te señalen, no te digan, no te pongan como un mal ejemplo. Digo, todo esto fue un conjunto y la verdad no ha sido fácil. Pero es ahí donde el aprendizaje mío, donde a mí se me detectó igual de la misma manera, pero ya a una edad muy, muy tarde, ¿no? Y es cuando dices tú, bueno, si él lo tiene, pues desde ahorita se va trabajando esa parte. Sí, definitivamente yo creo que o sea, no nada más debería de ser este apoyo integral de toda la familia, escuela y así de cuando tienes un trastorno. O sea, en sí no deberíamos de dejarle el papel nada más a una sola persona. O sea, no deberíamos dejárselo todo a la escuela, no deberíamos dejárselo todo al niño y todo a la familia. O sea, debería de ser sí como que un apoyo integral de inmediatamente, oye, estoy viendo esto. ¿En casa igual? Sí, órale, a ver, vamos a trabajar así.
¿sabes? Como, o sea, creo que también en esta parte de no nada más en los trastornos, o sea, no podemos tampoco nada más decir como de, no, pues mi hijo no tiene el súper bien y todo, porque siempre hay algo en lo que podamos apoyar, ¿sabes? O sea, siempre hay algo que el niño pueda presentar, o sea, a lo mejor era un niño de 10, es un niño que no tiene ningún trastorno, pero luego te das cuenta de que de repente pues empieza a estar triste, se aisló, lo que sea, y resulta que en casa hay un divorcio, y resulta que en casa hay, ¿sabes cómo? Entonces a veces los papás, pues por lo que están pasando las situaciones, pues no saben cómo apoyar, no saben que su hijo está pasando eso en la escuela, o sea, porque pues ¿quién les informa si no somos nosotros? Hasta que ya pues pasa algo más se va haciendo más grande, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí debe de ser un trabajo integral, debe de ser definitivamente de equipo. Ajá, y mira, yo les digo a los papás en la primera junta que tengo con los papás de primer grado, les digo, es que si te lo prometo que si tú le pones estructura a tu hijo en primer grado, te lo juro que en todo el resto de la primaria no vas a tener problema con él, porque el niño se acostumbra, o sea, lo que tú le pongas el niño lo va a hacer. Si tú no le dices al niño como de tu cuaderno que esté limpio, mira, si se agarra el cuaderno, porque incluso pues llegan a primer grado abriendo el cuaderno. O sea, imagínate, para ellos les digo yo a los papás, o sea, el proceso de lectoescritura es un proceso súper mágico en el cerebro, porque, o sea, de ser puros palitos y bolitas, como el cerebro lo decodifica a expresar algo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, expresar una emoción, expresar, o sea, una comunicación, a tener comunicación. Entonces les digo, para nosotros que ya vivimos ese proceso, ya se nos olvidó, ya no sabemos cómo es, el cerebro no está consciente, lo que sea, pues obviamente no nos ponemos a pensar en que el niño está pasando por ese proceso, ¿sabes? Entonces, pues sí es como, me perdí un poquito. Sí, es como más, es muy importante ese proceso inicial. Darle esa estructura, ese apoyo al niño uh-huh. en primer grado, y mira, ya después el niño va a saber que se escribe de izquierda a derecha, el cuaderno, bla, 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 que tiene que seguir la indicación de la maestra en una escuela tradicional, o sea, todo eso, ¿no? Porque también esa es otra, yo creo que sí es importante que nosotros como papás pongamos cierto énfasis y cierta atención en las características de nuestros hijos para saber también qué tipo de educación puede recibir. Claro. Porque a veces hay niños que no encajan en la educación tradicional, esta escuela de siéntate, el maestro al frente, los niños sentados. Por ejemplo, un niño con TDAH pues es muy difícil, va a ser el niño nuevamente sin conocer el maestro, pues lo podemos tachar del niño desordenado, el niño que no sabe, el niño que no tiene en su casa, no lo hasta la fecha a mí me hablan etcétera. Y me dicen, es que su niño es muy platicador y todo esto. Es la tendencia a cuando alguien es... Los persigue. Sí, claro. Es muy dice, lo que tiene Dylan es que ayuda a todo el mundo y se olvida de su trabajo. Y cuando tiene que presentar su trabajo, ya pasó el tiempo. Y es lo que las maestras hablan con él. O sea, hay veces que sí lo separan para que no esté platicando tanto, pero es esa parte del TDA que dices tú. O sea, son muy hiperactivos también. Sí, les cuesta toda esta estructura. Con lo que decía ahorita hace rato, ¿tú tienes algún caso donde hayas encontrado así como resistencia? O no resistencia, sino que te hayas encontrado como un caso difícil donde tú hayas detectado algún caso de autismo o algún otro trastorno, el que tú gustes, donde sí te hayas encontrado así como estas dificultades de parte de los papás? Sí, mira, sí, yo creo que por eso estudié el diplomado de neuropsicología educativa, porque realmente yo me encontré con este niño en el aula y yo no supe, o sea, no sabía cómo atenderlo, ¿sabes? O sea, era como la maestra, el equipo de USAER, que está en las escuelas primarias públicas de maestra de necesidades educativas especiales, la psicóloga, la de lenguaje y todo eso, pues ellas me decían como, o sea, me apoyaban, era un buen equipo, un excelente equipo, pero en realidad yo en el aula seguía desesperándome porque no lograba un avance en él. Y pues obviamente esto era como, nosotros le comunicamos a la señora que estábamos viendo ciertas características en el niño, que necesitábamos que hiciera alguna evaluación. Estas características también las presentaba en la casa, o sea, la señora nos decía que incluso le prendía fuego, o sea, a las sábanas colgadas y cositas así, que eran como que ya más... es la manera de querer llamar la atención. Sí, claro, o sea, de sacar energía, o sea, es que, y yo me daba cuenta que ese niño tenía alguna característica diferente porque en su cara, o sea, sus facciones era como de no sé por qué estoy haciendo eso. Yo le decía, es que le pegaste a tu compañero, y él así como que, o sea, como que no se daban cuenta del impulso, ¿no? Que de característica a veces de los TDAH, que son como muy impulsivos, y pues provocaba accidentes seguido y todo esto.
Y pues obviamente la mamá pues era una mamá pues de escasos recursos, no tenía mucho apoyo, pero pues yo creo que tampoco ya no es pretexto, ¿sabes? O sea, ya no es como tanto el no tengo, porque ya está, o sea, está el DIF que brinda muchísimo apoyo a los papás. Bueno, ahí entra también mucho la ignorancia, ¿no? Del saber que puede haber un apoyo no tan costoso, puede ser también un poquito, puede ser gratuito, no sé Sí, si sí, es es gratuito. Es ahí donde empieza un poquito la ignorancia pues igual de investigar, saber dónde pueden apoyarte o de dónde te puedes apoyar para que tu hijo empiece a Sí. agarrar bases. Sí, así es. Sí, de hecho nosotros, la maestra de necesidades educativas especiales, pues los canaliza a instituciones y todo eso, pero pues sí tuvimos, pues al principio era como de no alcancé la cita, se me pasó y cosas así. Entonces ya el niño empezaba a presentar ya una problemática muy fuerte en el salón, porque todos los días yo tenía a las mamás y entendible de que es que le pegó, le pega, le pegó y es que le aventó y es que esto, y pues era ya incontrolable la situación en el salón. Y fuera de eso ya era como que peligraba su integridad física, porque iba y se trepaba a los árboles, se trepaba al techo y de repente ya no lo veía en el salón y cosas así, no, y se me perdía. O sea, literal era como que todos los maestros de que no he visto a mi niño, no he visto a mi niño, no he visto a mi niño. Andamos todos buscándolo porque se nos escondía, a todos les huía. Al principio era como que, bueno, pues a lo mejor yo no represento por ser mujer una figura como de autoridad y cosas así, pero le pedí apoyo a los maestros hombres, ya como que de más avanzada edad y todo así, pero tampoco teníamos resultados. Entonces, pues sí llegó un momento en el que le teníamos que poner presión a la mamá, porque era como, necesitamos que lo lleve a saber exactamente qué es lo que tiene. Si Digo, tiene... ¿cuántos de nosotros no llegamos a tener un compañero así de hiperactivo y se puede decir que era el niño problema del salón y que ya con los años muchos o cambiaron o muchos se fueron por otro lado? Sí, claro, por falta de apoyo dentro del hogar. Como tú dices, muchas de las veces es la familia que dice, no, pues es que no puedo, es que trabajo todo el día, es que quién me apoya, es que esto, es que el otro. Pero desgraciadamente, ¿quiénes son los que los llevan? Pues obviamente son los niños, ¿no? Pero fíjate que aquí apoyando lo que estás comentando, siento que tiene mucho que ver la parte en la que es una familia de escasos recursos. Digo, al fin de cuentas, donde tengamos asociaciones públicas donde nos puedan apoyar con esto, muchas de las veces en ese estatus lo vemos como parte de, es que yo era así. O sea, yo era muy hiperactivo, yo era muy travieso, yo era muy problemático. Lo normalizamos por error. Entonces, ¿por qué? Porque desafortunadamente esto viene hasta desde una educación, el saber que eso no es algo normal. Entonces lo dejamos pasar. Cuando un maestro nos puede como señalar de que nuestro hijo está presentando cierto tipo de problemática, pues para nosotros es como volver a decir, bueno, pues es que estoy haciendo algo. Y muchas de las veces como papás hacemos algo, sí, a lo mejor castigándolo, gritándolo, aislándolo, pegándole. ¿Por qué? Porque no conocemos esta situación. Entonces yo creo que así como lo comentas ahorita, que hay espacios ahorita donde hay que comunicar las necesidades que hay, muchas de las veces no todos alcanzamos a poder ver esa parte. Por nuestra parte, que te digo, de la educación de la que misma que traemos. En el sentido en el que digo, bueno, pues si yo vengo de una familia donde jamás se me habló... Es más, hay mucha gente que actualmente no sabe qué es el TDA hasta la actualidad. Donde realmente a lo mejor ya en un nivel social medio ya se conoce, pero si nos vamos un poquito abajo sigue sin conocerse. Entonces así pueden haber muchas dependencias públicas, pero mientras no se dé esa información, yo creo que eso no se va a dar. A mí me gustaría como aportar que en las escuelas de la SEP sí sería súper importante hacer hasta esta parte de escuela para padres en cuestión de tocar este tipo de puntos, el autismo, el TDAH. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas hay niños con autismo que tienen también TDA, porque es como lo que se puede conjuntar, o niños viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque un autista también puede ser muy agresivo. Y sin embargo, los papás lo podemos ver como de, no lo puedo, o sea, no lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque llora, hace rabietas.
Pues sí, pero a veces hasta como nosotros que no tenemos ese tipo de psicoeducación, pues no nos alcanza a ver. Sí. Entonces, esa es la importancia también de que yo creo que en las escuelas, hasta este tipo de volantitos de Sí, TDA claro. o de autismo, es bien importante como pasarlo. Es lo que hablábamos también del el episodio pasado. Justamente no hay mucho apoyo por parte, por ejemplo, aquí en el municipio, ¿verdad? Hablábamos de las personas que tienen alguna discapacidad motriz, que en realidad, pues, no, o sea, no hay rampas, no hay apoyo, no hay educación, incluso de nosotros como ciudadanos también de darles ese apoyo, ¿verdad? Y lo mismo pasa también acá, por ejemplo, ignoramos mucho de lo que son este tipo de trastornos y solemos tratarlas como con normalidad, ¿verdad? Exactamente, digo, ahorita por ejemplo, como ahorita platicábamos los trastornos de aprendizaje, aquí mismo ni muchos sabíamos nosotros de los que existían. Entonces es la importancia como de que conozcamos ese tipo de áreas. Sí. Sí, así es. Precisamente en BP estuvimos ofreciendo un taller primero para maestros, porque era como que la primera intervención, ¿no? O sea, primero todavía hay muchos maestros que no conocemos muchos aspectos. Todavía existen maestros en el aula que pues tachamos a los niños es el desordenado, es el que le falta atención, es el que, ¿sabes? Como cuando en realidad pues a lo mejor tiene alguna otra lo necesidad. primero que dices es que ese niño le falta mucha atención, los papás no están ahí al pendiente. Fíjate que yo estuve trabajando en un colegio y yo me encargaba de la parte de la psicología, obviamente. Y únicamente, pues yo canalizaba, o sea, detectaba y canalizaba. Yo ahí no podía dar terapia ni nada, ¿verdad? Sin embargo, era bien confuso el área de poder detectar si realmente era una parte de un trastorno, una situación de aprendizaje, una situación de casa. O sea, es bien complicado dentro del aula como detectarlo tal cual, cuál es la raíz de esa situación. Sí. Te lo comparto porque definitivamente yo estaba en primero de primaria, era la psicóloga de primero, segundo y tercero. Entonces venían de kinder. A mí la psicóloga de preescolar me pasaba los expedientes y pues bueno, tales ya van diagnosticados. Pues uno de ellos iba diagnosticado como TDA, pero no era TDA. O sea, ¿por qué? Porque al fin de cuentas a los 5 años no se termina de diagnosticar un niño. Hay muchas de las conductas que se empiezan a diagnosticar a partir de los 6 años. Entonces, que a lo mejor a los 3, a los 4 que los diagnosticaron, pues sí, presentaba ese tipo de problemática. Pero conforme vas creciendo, ya se te van desarrollando otras. O sea, tenían los patrones de una... Sí, por ejemplo, este niño que les comparto, a los 4 años fue diagnosticado como TDA. Pero cuando llega a 6, 7 años, no, resulta que era autismo. Y si te das cuenta ahorita la parte que estábamos platicando en que entre el autismo y el TDA sí hay una parte relación de que se conjunta, Entonces es ahí donde tú dices, chino, o sea, bueno, a ver, era TDA y luego después autismo. Entonces ahí también entra la parte de la negación de los papás. O sea, como decir, no, a mí ya me dijeron que era TDA. O sea, ¿por qué? Hacerlos ver esa parte, ¿no? Exacto. Entonces ahí también entra ese conflicto como papás de poder aceptar si realmente hasta ahí se da ese tipo de aprendizaje. No, y aparte también ir realmente con gente que sea experta en el tema y no quedarte con un solo diagnóstico, ¿no? O sea, como que también si ya te dieron un diagnóstico, pues ir a buscar otra opinión y revisar bien si es TDA o si es autismo. Digo, ahorita aquí en La Laguna lo que es la parte del autismo pues va en aumento, ¿cómo se llama? En nuevas generaciones. Y qué mejor, pues, obviamente, ir detectando esa parte, pero ir también con gente especializada y te digo, no quedarte con un solo diagnóstico. Que justamente ahí entra la neuropsicología educativa, ¿no? Me imagino, bueno, entiendo que más bien la neuropsicología educativa ayuda más bien con ya cuestiones de evaluaciones, no sé si como lo mencionabas tú, psicométricas y todo, a ayudar a detectar ese tipo de trastornos, ¿no? Sí, mira, en el aula nos ayuda a nosotros como maestros a detectar las características, o sea, nosotros saberlas para poder decir, sabes que en el neurodesarrollo, en el desarrollo que debería de estar este niño, no está cumpliendo las expectativas, ya está en el límite, ya debería de estar haciendo otras cosas, no está aprendiendo nuevas cosas, no está adquiriendo nuevas herramientas, entonces ya ahora sí tiene ciertas características, entonces ya comunicamos a papás, hacemos equipo con USAER, hacemos equipo con psicólogo particular, lo que los papás decidan o haya al alcance.
y entonces ya podamos como hacer esta dinámica de integración, pero sí más bien es como esta parte de saber yo en el salón, no dejarlo pasar, porque volvemos a lo mismo de luego yo como que yo creía que, ¿no? Los maestros, como que yo pensaba que era como, sí, o sea, pero pues no, o sea, yo nada más pues que siéntate y reglas y límites, ¿no? Como que claro, que también, siendo muy autoritario, ¿no? O sea, sí, ándale, ándale. Uno piensa, los maestros pensamos a veces, o podemos llegar a pensar que nos falta autoridad en el salón y que por eso el niño no nos hace caso. Pero en el caso de los trastornos, su mente gira diferente. O sea, no funcionan ese tipo de cosas, no las comprenden igual. Ellos incluso, o sea, he tenido alumnos que incluso no tienen esta parte de sentido de miedo, del miedo hacia la autoridad, ¿no? O sea, que siéntate, te vas a quedar sin recreo, ¿no? Cosas así. O sea, el niño ya sabe que no pasa nada si se queda sin recreo. Es como que, ay, voy a desayunar aquí con la maestra bien a gusto. ¿Sabes? Aquí como cuando para otro niño es como que no voy a correr, no voy a ver a mis amigos, no voy a, ¿sabes? Como, o sea, cositas por poner ejemplos, ¿no? Entonces, sí, pues yo pienso que sí es importante como conocer estas características para nosotros compartirlas con los papás y ya que los papás tomen la decisión de llevarlos con quien corresponda, pues. Muy bien. No, bueno, pues por mi parte, todos estaría bien. La verdad, muchas gracias. La verdad se aclaraste y como dices, es bueno empezar a cuestionarte y también a empezar a difundir todo este tipo de, ¿cómo se llama?, de opciones que tienen los papás para poder detectar a sus hijos a tiempo si llegan a tener un trastorno, ¿no? Y ahorita pues igual nos compartes tus redes sociales y tu teléfono por si hay alguien interesado en buscarte y buscar esa ayuda ahí contigo, pues para que se apoyen de cierta manera con ustedes. Sí, deja tus datos. Sí, muy bien. ¿Los comparto aquí? Sí. Estamos en Instagram y Facebook como VP Centro Infantil. VP, BIPI, ¿verdad? BIPI. VP Centro Infantil. Y nuestro teléfono es 87 14 63 91 12. No, todo nos va a aparecer aquí en pantalla. Como quiera y ahorita. Ok, me aparece. No, pero muchísimas gracias, Marce, porque realmente es bien importante como diferenciar esa problemática que tú puedes detectar y que ves y que realmente pues haces un buen trabajo y equipo en tu centro y que yo creo que seríamos muy felices si hubiera muchos centros de ese tipo. Sí, la verdad sí los invitamos a papás, a maestros que se capaciten en el área. Por ejemplo, el diplomado que yo hice de neuropsicología educativa, había papás. O sea, no es como que son conocimientos que cualquier herramientas que te pueden dar siempre y cuando tengas, o sea, como papá, si eres papá te puede dar, o sea, un mundo entero para tu hijo. Sí, para poder abordar de la mejor manera posible todo esto que pueda llegar a enfrentar tu hijo, ¿no? Así es. Bueno, ya por último, ¿alguna recomendación que le quieras dar al público en general de todo lo que ya hablaste? Bueno, yo les recomiendo que se acerquen a la escuela de sus hijos, siempre estén enterados, ustedes están en todo su derecho, que no les dé vergüenza, que no les dé pena preguntar cómo está aprendiendo mi hijo, cómo se está desarrollando, cómo se está desenvolviendo. Sus hijos son su tesoro más grande y tienen derecho a preguntar todo lo que tenga que ver con ellos. Entonces, siempre acérquense a los maestros, hagan buen equipo con ellos. No somos sus enemigos, no estamos en contra de ustedes, para que no nos vean como que el maestro regañón, el maestro estricto, el maestro ya me dijo, el maestro ya me señaló. Siempre véanos como que pues estamos con sus hijos tratando y pues también para nosotros son lo más importante. Y pues sí les recomiendo eso, que hagan equipo con los papás, con los maestros, perdón. Muy bien. Muchísimas muchas gracias, Marcela, por gracias. acompañarnos. Y también les agradecemos a ustedes por acompañarnos, por ver nuestros videos, ver nuestros episodios. Y pues recordarles que pues este podcast está diseñado pues a darles contenido de valor, contenido que pues nos sirva a todos. Aquí aprendimos también nosotros, bastante de muchas cosas que esperamos que también ustedes las estén aprendiendo y sobre todo que las apliquemos en nuestro día a día. Pues nos despedimos de parte del equipo del podcast Yo Pienso. ¿Algo más que quieran compartir? Es todo de momento. Bueno, pues nos despedimos. Hoy aprendimos algo nuevo. Siempre se aprende, ¿verdad? Pues nos despedimos y les agradecemos a todos. Bueno. Muchas gracias. Gracias.